Dios la bendiga, hermanos. Gracias, Señor, que nos permite estar en esta mañana hermosa, fresca. No está haciendo mucha calor después de tanta lluvia en el día de ayer y antes de ayer. Y en esta mañana también creo que cayó un poco de agua. Bien, hermanos, en esta mañana yo quiero hablarle acerca de la compaginación del texto sagrado. Pero antes quiero hablar de un texto que considero importante respecto a una profecía del Mesías antes de entrar a la compaginación. La Biblia textual restaura lo que es la compaginación del texto sagrado y lo adapta a los manuscritos, a los testigos más antiguos que existen del texto sagrado, y por eso algunos capítulos y versículos tienen otra ubicación en las escrituras, pero el contenido es prácticamente el mismo que nosotros vemos en otras versiones. Entonces, en esta mañana vamos a hablar acerca de la compaginación del texto sagrado, siguiendo la serie de la restauración textual de las Escrituras. Hay un texto, Isaías 53, verso 11, que está registrado en el tipo de texto masorético, que es uno de los testigos del texto hebreo, que data del año 1008 después de Cristo, y el Códice de Alepo, que data del año 980 después de Cristo. Entonces, este tipo de texto masorético dice textualmente: de la aflicción de su alma verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a mucho y llevará las iniquidades de ellos. Es un texto muy conocido que habla acerca del Mesías. Y según nosotros podemos leer en este texto, pues hay una palabra que hace falta para que se pueda comprender, entender el pasaje, porque simplemente dice: de la aflicción de su alma verá y quedará satisfecho. Pero, ¿qué es lo que verá? No dice absolutamente más nada. Podemos seguir. Entonces, en la Reina Valera 1909, dice el texto, lo reproduce tal cual como está en el texto masorético, en el texto hebreo masorético. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a mucho, y él llevará las iniquidades de ellos. Así como está registrado en el tipo de texto masorético, pues la revisión de 1909 pues lo produce igualmente como está en el original hebreo, basado específicamente en el texto masorético. La Reina Valera 60, los revisores tenían conocimiento de que hacía falta una palabra dentro del texto para que la idea se comprendiera, porque solamente dice: del trabajo de su alma verá, pero ¿qué es lo que verá? No lo dice el texto masorético. Y asimismo, siendo fiel al texto, la Reina Valera de 1909 pues lo reproduce tal cual como está en el hebreo. Entonces, la Reina Valera 60 pues inserta en el texto la frase el fruto para que se pueda entender el pasaje. ¿Qué es lo que verá? El fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. De manera que esta parte que registra el texto, el fruto, no es parte del texto sagrado, no es parte
del original. Fue insertado en la versión Reina Valera 60. Las versiones anteriores de Reina Valera pues no incluyen esta parte. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos aquí el Códice de Alepo del siglo X después de Cristo, año 980. Si puedes seguirme, José David. Hay una parte que está transliterado, las letras que están en azul. Del sufrimiento de su alma verá. Este es el texto masorético. Y asimismo está registrado, no aparece ninguna otra palabra. Pero hay una indicación que un pequeño círculo que utilizaban los masoretas para indicar que ellos habían recibido el texto hebreo de la misma manera que ellos lo dejaron, pero indicaban a través de ese pequeño círculo que faltaba una palabra en el texto, pero como ellos habían recibido el texto así, ellos no sabían cuál era esa palabra. De manera que por eso es que se lee en el texto masorético del verá. Solamente se queda ahí. Aquí tenemos otra imagen del mismo pasaje de Isaías 53 y para verlo más cerca tenemos el pequeño círculo donde los masoretas indican que al texto hebreo le hace falta una palabra. ¿Qué ocurre con esto? Que en el gran rollo de Isaías, que fue encontrado en las cuevas de Qumran, que estuvimos hablando en semanas anteriores de los descubrimientos, allí se encontró el gran rollo de Isaías completo. Los judíos del siglo I, siglo II, perseguían a los cristianos, no reconocieron a Jesús como el Mesías y modificaron muchos textos del original hebreo, eliminando palabras y cambiándole el sentido al texto. Entonces, del primer siglo al segundo siglo, los escribas, los fariseos, quitaron esta palabra que estaba registrada en el texto y según fueron avanzando los siglos, los masoretas en el siglo VI hasta el siglo VIII, IX, recibieron el tipo de texto que fue alterado por los escribas del primer y segundo siglo. De manera que ese texto, que es el texto masorético, el que vimos hace un momento, ese texto no registra esa palabra. Entonces los masoretas solamente pusieron la indicación, la señalización de que la palabra no estaba en el texto. Y este es el gran rollo de Isaías encontrado en la cueva 1 de Qumran, que data del siglo I antes de Cristo. En este manuscrito nosotros tenemos el versículo 11 completo. Y la palabra que le falta al texto hebreo masorético, el gran rollo de Isaías, contiene esa palabra. Aquí nosotros podemos ver el rollo que se puede consultar en internet porque está en línea. Tenemos el versículo 11 y dentro del cuadro hay un pequeño círculo que es la palabra que aparece en el original. Aquí tenemos 3 consonantes en el gran rollo de Isaías. Si ustedes pueden notar, este manuscrito que
casi 1200 años más antiguo que el texto de Leningrado, que el texto masorético, no tiene lo que es la nikud, que son las consonantes que registran posteriormente el texto hebreo y que fueron insertadas por los mismos masoretas para leer el texto, pero es más bien un comentario continuo de lo que ellos quieren que se lea en las escrituras, de manera que las nikud, las vocales, les sirven a ellos para alterar el texto sagrado, y de esa manera lo han hecho. Pero el manuscrito del gran rollo de Isaías contiene la palabra original hebrea, que es esta que aparece en el círculo, y la palabra es or en hebreo. Aquí se ve un poco más cerca la palabra. También la Septuaginta siempre mantuvo la palabra original, por eso es que la Septuaginta es un testigo fiel del texto hebreo, porque en muchos de sus libros también presenta lo que es un literalismo respecto al texto hebreo. Es muy literal en algunos libros del Antiguo Testamento. Y hay textos que fueron preservados en la Septuaginta que no se preservaron en el tipo de texto masorético. Y aquí tenemos Isaías 53:11 en la Septuaginta, y aparece la palabra fos, donde viene la palabra fotos. Entonces, tanto la palabra en hebreo, que es or, como en griego, que es fos, significa luz. Entonces, la palabra que los escribas y los fariseos y los rabinos eliminaron del texto sagrado en el primer y segundo siglo fue la palabra fos, que hacía referencia directa a lo que es la resurrección del Mesías. De manera que no se pudiera comprobar que el Mesías resucitaría ¿de dónde? De entre los muertos, que vería la luz después de su aflicción. Entonces, aquí tenemos el tradicional texto masorético que dice: de la aflicción de su alma verá, y le hace falta la palabra original. Entonces, el texto debe de decir, el texto restaurado conforme a la evidencia de los manuscritos del desierto de Judea, de Qumran, es decir, el gran rollo de Isaías, y el testigo de la Septuaginta, debe decir: a causa de la aflicción de su alma verá luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo el justo justificará mucho y cargará con los pecados de ellos. Es decir, de manera que no es que verá el fruto, porque la palabra fruto ya fue insertada por la revisión Reina Valera 60, en vista de que le hacía falta una palabra. Pero los manuscritos del desierto de Judea ya habían aparecido, y esta parte algunas versiones no lo han corregido. Es decir, que tenemos la evidencia manuscrita de cuál es el texto completo de Isaías 53:11. Verá luz después de la aflicción. Westcott y Hoare, que fueron dos eruditos del siglo XIX, expresaron que no solo el texto bíblico debía de ser depurado, sino también la compaginación original manuscrita debía de ser restaurada y preservada en ediciones futuras. Es decir, que la restauración del texto no es solamente respecto a las palabras en su original, sino también que la compaginación debía de ser totalmente restaurada. Nosotros tenemos una compaginación totalmente diferente a la que se utilizaba en el primer siglo, tanto la iglesia como el pueblo judío. Y eso, en el proceso de restauración textual, también debe de incluirse lo que es la compaginación del texto sagrado.
¿Cuál es la importancia de esto? Pues esto nos ayudará a comprender más lo que es la cronología en el cual se desarrollan los acontecimientos en el viejo pacto y tanto en el nuevo pacto. Entonces quiero entrar a esta parte que corresponde al viejo pacto, la compaginación del viejo pacto. Bien, tenemos aquí el orden de los libros de nuestras Biblias. Tenemos que nuestras Biblias están divididas en 5 secciones o 5 divisiones. Está el Pentateuco, están los libros históricos, poéticos, profetas mayores y profetas menores. Los primeros 5 libros que le llaman Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Luego hay otra división que son los libros históricos, es decir, los libros que contienen la historia del pueblo de Israel, que es Josué, Jueces, Samuel, primera y segunda, Reyes, primera y segunda, Crónicas, primera y segunda, Esdras, Nehemías y luego Esther. Luego hay otra división que son los poéticos, que contienen a Job, Salmos, Proverbio, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Y la cuarta división es los profetas menores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y por último están los llamados profetas menores: Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías. Así está estructurado lo que es el viejo pacto, generalmente en la mayoría de las Biblias. Pero esta compaginación, este orden, no corresponde a la compaginación que contenía el texto sagrado en el primer siglo de la era cristiana y en el tiempo de los judíos. Tenemos un testigo que es el Códice Vaticano, que data del siglo IV después de Cristo. Y en este códice, que está escrito en griego y también contiene todo el Antiguo Testamento, tiene la siguiente compaginación, es decir, es muy cercano a lo que es el siglo I, porque data del siglo IV después de Cristo. La compaginación es como sigue. La ley son los primeros 5 libros, luego Jueces, Josué, Jueces, Reinos, es decir, Samuel y los reyes, incluido primera y segunda de Samuel y primera y segunda de Reyes. Luego las crónicas, luego Esdras, segunda de Esdras, Salmo. Es decir que este códice, que data del siglo IV, también incluye lo que es los libros que se llaman apócrifos o deuterocanónicos, como es Sabiduría, Eclesiástico, Judith y Tobías. Y respecto a los profetas, pues lo agrupa de la siguiente manera: Oseas, Amós, Miqueas, Abdías, Jonás, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y hay otra división dentro de este códice que corresponde a los salmos, y ahí se incluye entonces a Isaías, Jeremías, Baruch, Lamentaciones, segunda de Jeremías, Ezequiel y Daniel. Entonces, este códice también contiene algunos libros que son apócrifos, pero data del siglo IV después de Cristo. Esta es la compaginación. Tenemos también lo que es la compaginación del Códice Sinaítico, que también data del siglo IV y es un manuscrito griego. Uno de los testigos
más fidedigno juntamente con el Códice Vaticano respecto al texto y que sirven también para la restauración textual y como testigos del texto sagrado. Este códice, el sinaítico, presenta casi la misma división, el mismo orden de los libros que el códice anterior, excepto algunos que cambian. También este códice contiene lo que es algunos libros apócrifos, como es Esdras, Tobías, Judith, Primera de Macabeo y Segunda de Macabeo, que son libros que son utilizados por la Iglesia Católica en su Biblia. Entonces, tenemos también lo que es los profetas, los salmos y luego otros libros que están incluidos en el códice. De manera que nosotros vemos tanto en el Códice Vaticano y en el Códice Alejandrino un orden, una organización de los libros totalmente diferente a la que nosotros tenemos y a la que se tenía en el primer siglo. Es decir, que según la persona que escribía y elaboraba el manuscrito, entendía que las escrituras debían de tener ese orden, y si deseaba colocar un libro donde estaba otro y mover ese para otro lugar, pues lo hacía. De manera que la compaginación en los primeros siglos de la era cristiana pues varía y es muy diferente a lo que nosotros vemos en el siglo I después de Cristo. Hay una evidencia en las mismas escrituras de cuál era la compaginación original que tenía el texto. Jesús dice en Lucas 24:44, y les dijo: estas son mis palabras que os hablé estando aún con vosotros, que tenían que ser cumplidas todas las cosas escritas acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Es decir, Jesús presenta aquí lo que es la estructura de la compaginación del viejo pacto de la Biblia hebrea. No tiene 5 divisiones como nosotros tenemos en nuestras Biblias, es decir, Pentateuco, histórico, poético, profetas menores y profetas mayores, sino que la división del texto sagrado es la ley, los profetas y los escritos o los salmos. Solamente 3 divisiones. Estas 3 divisiones corresponden en primer lugar a la ley, la Torá, que son los primeros 5 libros desde Génesis hasta Deuteronomio. Es decir, desde Bereshit hasta Devarim. Y luego tenemos lo que es los profetas, que son 12 libros en total y están reorganizados de una manera conjunta en base a los periodos en el cual los profetas escribieron y se desarrollaron. De hecho, nosotros tenemos que la mayoría de literatura profética se desarrolla entre los reinos de Israel, cuando se funda el reino de Israel. Entonces, en la compaginación actual que nosotros tenemos, nos colocan los libros proféticos al final del viejo pacto. Y los libros no pueden estar al final del viejo pacto, los libros proféticos. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos profetas vivieron y profetizaron en el tiempo del reino de Israel. Es decir, que esos libros tienen que estar ubicados cerca del reino de Israel. Es decir, cerca de Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Entonces, el orden es como sigue. Tenemos los primeros 5 libros de la ley. Luego tenemos 12 libros que son los profetas y luego tenemos 5 libros más que son los
salmos. Entonces, en total, no son 39 libros en el viejo pacto como nosotros lo tenemos, sino que en el hebreo original son solamente 22 libros. 5 más 12, 17 más 5, 22. Pero esos 22 libros corresponden a los mismos 39 libros que nosotros tenemos en nuestras Biblias. Lo único es que la compaginación es totalmente diferente a la nuestra. Por ejemplo, tenemos Josué y Jueces. Nosotros tenemos dos libros separados. En el hebreo solamente conforman un solo libro. Tenemos a Rut, que está separado. Luego tenemos Samuel, primera y segunda, Reyes, primera y segunda. Y nosotros tenemos en nuestras Biblias, ¿cuántos libros? 4 libros. En el hebreo original solamente conforman ¿qué? Un solo libro. De manera que los 39 libros se reducen a 22 libros. También tenemos que los profetas, el profeta Abdías, Joel y Jonás conforman un solo libro. Ellos profetizaron uno detrás de otro, pero nosotros vemos todos esos profetas juntos en un solo lugar al final del viejo pacto. Entonces, la cronología de los acontecimientos y de las mismas profecías que se registran en esos libros se desvirtúa. Por eso es que a veces cuando uno va, por ejemplo, a la compaginación actual que tenemos, no sabemos en qué época profetizó Abdías, en qué época profetizó Oseas. ¿Por qué? Porque es totalmente diferente y la compaginación no corresponde a la original ni corresponde a un periodo específico en la historia de Israel. También estos profetas, algunos de ellos fueron contemporáneos en la misma época. Entonces, cuando uno va a la compaginación que tenemos actual, pues no entendemos en qué periodo profetiza ese profeta. La única manera que el creyente puede enterarse de eso es consultando alguna Biblia de estudio, consultando algún comentario que lo ubique en el tiempo en el que profetizaron ellos. Entonces tenemos una compaginación totalmente diferente. Isaías, tenemos el libro de Isaías, luego de Nahum, luego tenemos a Jeremías y Lamentaciones que conforman un solo libro. Sofonías y Habacuc también conforman un solo libro. Ezequiel, Esther y Daniel conforman un solo libro y todos ellos fueron contemporáneos. Luego tenemos entonces Crónica, primera y segunda, que ya Crónica se escribe en el periodo post-exílico, cuando los judíos retornan de Babilonia y según el consenso general que se tiene, pues es Esdras quien escribe el libro de las Crónicas. Tenemos también Esdras y Nehemías, que forman también un solo libro en el hebreo. Y por último, tenemos a los 3 profetas post-exílicos, Ageo, Zacarías y Malaquías, que tanto Ageo y Zacarías eran hermanos y profetizaron en la misma época, eran contemporáneos. Entonces, esta es la compaginación que presenta el texto sagrado en su original. Y luego están los salmos, los escritos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Entonces, esta es la compaginación original que debe de contener el texto sagrado, y esto ha sido restaurado.
los libros organizados en el debido orden, no en la clasificación anterior que nosotros vimos, que nos presentan los libros históricos en la segunda división, en el segundo renglón, y luego en el quinto nos presentan los libros proféticos. Pero hay un problema también en la división actual que nosotros tenemos, porque dentro de los libros proféticos nos dan dos divisiones diferentes, es decir, profetas mayores y profetas menores. 5 profetas mayores: Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas. Entonces, estos profetas, ¿por qué se le llama mayores? La explicación que se da que es por el contenido, por el número de capítulos que tiene. Y luego los otros profetas que tienen menor número de capítulos, pues se le llama profeta menores. Ahora bien, ¿por qué dentro de la inspiración del texto sagrado, cómo es que podemos llamarle que unos libros son mayores y que otros son menores? Si tanto todos los profetas fueron inspirados por Dios y todo lo que se escribió fue inspirado por el Espíritu Santo. Es decir, que esa división es inconsistente con la inspiración divina. Los libros tienen el mismo valor y no pueden denominarse mayores y menores, porque todos fueron inspirados por el Creador. Tenemos también que la restauración no solamente se aplica a la compaginación y los libros, sino también a los capítulos. Los manuscritos más antiguos pues presentan variaciones y los más confiables registran los números de capítulos y versículos diferentes. De manera que lo primero que hay que entender es que la Biblia, cuando se escribió en su original, pues no tenía estas divisiones de capítulos y versículos. Esto viene ya a partir del siglo XIII, siglo XIV, cuando se va insertando lo que es los capítulos y los versículos para lograr ubicarlo mucho más fácil. Pero en el texto hebreo antiguo, cuando se leía, el texto se ubicaba, era precisamente por columnas, porque el texto estaba escrito por columna. Por ejemplo, si buscaban Isaías 25, pues ya el escriba o la persona que iba a leer, el sacerdote, sabía que en el capítulo 25 pues había un texto específico que él deseaba leer, de manera que había que memorizar el número de columna donde estaba el tipo de texto. Lo mismo, por ejemplo, en Isaías 53, para ubicar ese pasaje, que Jesús mismo lo leyó en la sinagoga, tuvo que ubicar el número de columna donde estaba ese texto. Es decir, que los que ya eran adiestrados, que habían estudiado la Torá, la ley judía, pues podían ubicarlo fácilmente. Pero esto, al pasar los siglos y entrar la era cristiana, pues cambió y ahí comenzaron a insertarse lo que es los capítulos y los versículos. De manera que anteriormente el orden de los textos registrados en los manuscritos podían cambiarlo. Y así las personas no se daban cuenta, pues no había ninguna división de capítulo y versículo. Ahora nosotros, cuando nos cambian eso, nos damos inmediatamente cuenta. Preguntamos dónde está el capítulo 7 de cualquier libro de las Escrituras, para dónde fue que lo movieron. Pero si no estuviéramos esas divisiones de capítulo y versículo, pues fuera más fácil. Bien, entender este proceso. Tenemos aquí el libro de Daniel, el orden de los eventos, en el libro del profeta Daniel. Y este orden de los eventos corresponde a la división actual que tenemos en nuestra Biblia. Tenemos los capítulos, la historia y los reinados. Tenemos que en el libro de Daniel se registran 4 reinados. El reinado de Nabucodonosor,
el reinado de Belsasar, el reinado de Darío y el reinado de Ciro. Entonces, los primeros 4 capítulos corresponden al reinado de Nabucodonosor. Los capítulos 7, 8 y 5 corresponden al reinado de Belsasar, y el de Darío, capítulos 6 y 9. Y por último, el de Ciro, que es el capítulo 10, 11 y 12. Este es el orden en que debe de aparecer. El papiro 967, que es un manuscrito bíblico del siglo III, descubierto en 1931, es notable que contiene fragmentos del texto original de la Septuaginta del libro de Daniel. Entonces, este manuscrito tiene una compaginación totalmente diferente a cómo aparecen los acontecimientos en el libro de Daniel. Y este manuscrito es muy antiguo, data del siglo III antes de Cristo. Es decir, que la compaginación original que tenía ese libro es totalmente diferente al que presenta el tipo de texto masorético. El papiro 967 de Göttingen, fechado del siglo III, conserva el texto de Daniel en su totalidad y preserva la forma más antigua y original del texto griego. Una diferente significativa con respecto al texto masorético y al respecto de testigos conocidos hasta 1968. Se refiere al orden de los capítulos. Es decir, que los capítulos, el texto en sí que nosotros tenemos, pues difiere al orden que fue establecido en este manuscrito del siglo III antes de Cristo, el papiro 967. Y el orden, podemos seguir, el orden de la compaginación es como sigue. Capítulo 1 al 4, luego el capítulo 7 y 8, luego el capítulo 5 al 6 y luego el capítulo 9 al 12. Es decir, que la compaginación más antigua y los testigos de los manuscritos más antiguos, como es el papiro 967 del siglo III antes de Cristo, tiene un orden en el contenido y los acontecimientos en el libro de Daniel. Entonces, restaurando el texto primitivo, pues debería de estar del capítulo 1 al 4, luego seguir el capítulo 7 y 8, y luego entonces el contenido del capítulo 5 y el capítulo 6, y luego el capítulo 9 al 12. De manera que ese es el orden de los acontecimientos y de lo que registra el texto. Este es el manuscrito encontrado en la cueva 4 de Qumran, que corresponde al libro de Daniel. En las secciones dentro de la cueva 4, que corresponde a la A, B y C, que son 3 secciones donde fueron encontrados este documento. Y corresponde específicamente a lo mismo que tratamos del orden de los capítulos. De manera que en el proceso de la restauración y de la compaginación, el libro de Daniel tiene que estar presentado de esa manera. Después del capítulo 4 tiene que seguir el capítulo 7 y el 8. Luego del 8 tiene que seguir el capítulo 5 y el capítulo 6. Y luego el capítulo 9 al 12, según la compaginación del orden de los acontecimientos registrado en el siglo III antes de Cristo. Entonces, todas las versiones del
texto masorético registran los eventos que se dan en el libro de la siguiente manera: Nabucodonosor, Belsasar, Darío, Belsasar, Ciro. Entonces, la restauración de los eventos es como sigue: Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro, conforme a lo que se registra los manuscritos más antiguos, tanto el papiro 967 y los manuscritos del libro de Daniel que fueron encontrados en las cuevas de Qumran, que son documentos mucho más antiguos que el tipo de texto masorético. Es decir, que estamos hablando de aproximadamente unos manuscritos que tienen 1300 años más antiguo que el tipo de texto masorético. Entonces, ese es el orden. Es decir, que no solamente el papiro 967 afirma esto, sino también que los manuscritos que fueron encontrados en Qumran corroboran que ese es el orden original en que se escribió los acontecimientos del libro de Daniel. También en el libro del profeta Jeremías tenemos una compaginación totalmente distinta a lo que aparece en nuestras Biblias. Corresponde como sigue. De hecho, dentro de los manuscritos que difieren del texto masorético, como es la Septuaginta, pues la Septuaginta, que es mucho más antigua que el tipo de texto masorético, presenta en el libro de Jeremías lo que es un texto mucho más breve en su contenido que el texto masorético. El texto masorético incluye otras cosas, otras informaciones que podríamos señalar como añadiduras que no están registradas en los testigos más antiguos del texto hebreo, como es la Septuaginta y otros libros en hebreo también de Qumran. Entonces, el orden que presenta el libro de Jeremías en sus capítulos es como sigue. El capítulo 11, es decir, partiendo del capítulo 1 hasta llegar al capítulo 11. Solamente he colocado aquí los ejemplos de cómo debe de seguir la cronología, tanto por los acontecimientos y por la misma profecía. En el capítulo 1, capítulo 11, del verso 1 al 6. Luego del verso 6 debe de seguir el versículo 7 y el versículo 8a. Luego sigue entonces el 8b hasta el versículo 18. Luego se pasa entonces al capítulo 12, verso 6. Y luego del versículo 6 se pasa del 8 al 18. Es decir, que está faltando lo que es el versículo 7. Luego de 12, 8 al 18, pues vuelve de nuevo lo que es el texto hasta al capítulo 11, 19, versículo 19 y versículo 20. Para luego pasar entonces al capítulo 12 en el versículo 3. Y retorna de nuevo al capítulo 11, el verso 21 al 23. Y por último, del capítulo 12 debe de seguir verso 1 y 2. Pero más arriba dice 12.3, que está en azul. Es decir, que 12.3 va antes de 12, versículo 1 y versículo 2. Luego sigue el versículo 4 y el versículo 5. Y luego el versículo 7 al versículo 17. De manera que yo estoy citando estas divisiones y bueno, dice, bueno, cuántas confusiones.
pero no es el momento que uno toma el texto, pues uno lo lee normal. Uno no se da cuenta de los versículos. De manera que lo importante es la restauración del contenido, de que en el mismo contenido hay un orden cronológico y en base a profecías y cumplimiento deben de seguir ese mismo orden. Pero cuando necesitamos leer, por ejemplo, un versículo, pues vamos quizás a Isaías capítulo 11, verso 19, porque eso es solamente para citar. Para nuestra lectura devocional, generalmente tomamos los capítulos y los leemos completos. De manera que eso en una lectura y también un mensaje, una predicación, pues no afecta de ninguna manera, porque todavía podemos ubicar los capítulos y los versículos. Esta parte está respaldado por Cross, Hansen, Klein y Todd, que son eruditos bíblicos y afirman que el texto de la Septuaginta es mucho más breve y conciso que el tipo de texto masorético aquí en el libro de Jeremías. Es decir, que la Septuaginta preserva lo que es un texto hebreo del cual se tradujo y testifica de eso. También tenemos el capítulo 25, del 1 al 13. Al terminar ese capítulo 25, del versículo 1 al 13, pues entra lo que es el capítulo 46 al 51. Y luego que termina esa parte, entonces continúa lo que es el capítulo 25 y continúa en el versículo 15 hasta al 38, del 15 al 38, hasta llegar entonces al 45, capítulo 45, al versículo 1 y versículo 5. Entonces, el último capítulo es, según el orden, el 52. Entonces, esta es la compaginación que se debe de seguir en base a lo que es los acontecimientos y el cumplimiento de las profecías. A veces algunos libros proféticos pues no se entienden porque registra la profecía en un lado y el cumplimiento por el otro. De manera que la cronología de los hechos se le hace difícil al creyente comprenderlo. Tenemos el libro de Jacobo, que ese libro usted le pregunta a una persona en la iglesia, pues búscame el libro de Jacobo. Pues no hay ningún libro que se llame Jacobo. Ese es un libro apócrifo quizá que está citando, por eso no existe en la Biblia. Entonces, es bueno también restaurar lo que es los nombres originales de los libros. No solamente la compaginación de los libros, no solamente el orden de los capítulos, sino también la restauración de algunos nombres de los libros, como es el caso de Jacobo. Tenemos la Biblia de Casiodoro de Reina de 1569. Casiodoro de Reina, en el versículo 1 de lo que nosotros llamamos el libro de Santiago, registra: Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesús el Cristo, a las 12 tribus que están esparcidos, salud. Esto es lo que traduce Casiodoro de Reina en 1569 en la Biblia del Oso, que de ahí es que provienen todas las versiones Reina Valera. Entonces, en el versículo 1 se dice que ¿quién es el autor del libro? Dice Jacobo y Jacobos. Entonces,
no es Santiago. El mismo autor sagrado se identifica en el texto diciendo Jacobo, siervo de ¿quién? De Dios y del Señor Jesucristo. Cipriano de Valera, que realizó la revisión al trabajo de Casiodoro, en el versículo 1 también lo dejó igual. Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesús el Cristo, a las 12 tribus que está esparcido, salud. Es decir, que ambos textos, tanto el de Casiodoro como el de Cipriano de Valera, registra Jacobo. ¿Quién fue Jacobo? Jacobo fue el hermano del Señor. Así está registrado en los evangelios. No fue el Jacobo que fue discípulo, sino más bien Jacobo, uno de sus hermanos, que llegó a ser uno de los dirigentes de la iglesia de Jerusalén en el primer siglo, juntamente con Pedro. Entonces, Jacobo dirigía la iglesia y él fue quien escribió este libro. Pero nosotros vemos en nuestras Biblias que el libro en sí no se llama Jacobo, sino que se llama Santiago. ¿Qué es lo que ocurre? En la Biblia del Oso de 1569 se corrobora esto. Esta es una imagen de la Biblia del Oso, la primera Biblia en castellano, traducida, completa, Casiodoro de Reina, y en el versículo 1 dice Jacobo. Si podemos seguirlo, está bien. Luego tenemos la Biblia del Cántaro, que es la revisión de Cipriano de Valera. Aquí está el texto de la traducción, de la revisión. También en el versículo 1 registra Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Es decir, que tanto el primer traductor como el primer revisor, pues mantienen literalmente el nombre como aparece en los originales. Aquí tenemos los dos textos, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, y en ambos textos, en las escrituras, registra Jacobo. A pesar de que en el texto, en el versículo 1, registra Jacobo o Jacobo, el título de la carta en la Biblia de Casiodoro de Reina registra la epístola universal de Santiago. Es decir, que ellos permanecieron e impusieron, colocaron ese nombre a pesar de que en el texto sagrado, en el mismo texto, el autor se identifica como Jacobo. Entonces, hay un cambio. Al libro le colocan Santiago y el autor es Jacobo. La Reina Valera de 1909 también registra siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y lo primero que dice es Jacobo. Es decir, que tenemos una tradición de fidelidad al texto en la traducción. Es decir, Casiodoro de Reina traduce Jacobo. En la revisión de Cipriano de Valera permanece Jacobo. Y en la Reina Valera de 1909 también sigue la fidelidad de los traductores anteriores y registra Jacobo. ¿Dónde ocurre el cambio de Santiago? En la revisión de 1960. Los revisores de 1960, como el título del libro era Santiago,
pues quitaron del texto sagrado el nombre Jacobo, tomaron el título del libro y lo metieron en el texto sagrado. Por eso es que actualmente nosotros leemos en la Reina Valera, Santiago, siervo de Jesucristo, pero es ningún Santiago, es Jacobo. Y eso tiene que ser restaurado. Restaurado, el texto sagrado tiene que estar restaurado. Es lo mismo que hicieron los escribas en este proceso de copiado. A veces un comentario que estaba en el margen, lo quitaban del margen y lo introducían en el texto. Entonces Casiodoro de Reina colocó el título del nombre Santiago y los revisores de 1960 lo quitaron del encabezado y lo metieron entonces en el texto, eliminando el nombre original del autor. Y esto tiene que ser restaurado en el texto sagrado. No es Santiago, sino Jacobo. El libro y el autor se llaman Jacobo. Esto ocurre, este cambio, porque la Iglesia Católica inserta a todos los cristianos el apócope San. Primero llamaban a ¿qué? San y Jacob. Y de ahí proviene lo que es Santiago. Por eso Casiodoro de Reina en el título presenta abreviado una S. Tiago, que de ahí es que viene San y Jacob, y de ahí se convierte entonces en Santiago, que esto es una deformación totalmente de la Iglesia Católica respecto a este nombre y al nombre del libro. La compaginación del nuevo pacto. Pasemos a esta segunda parte. Estos son el orden de los libros del nuevo pacto, tal cual nosotros los conocemos en nuestras Biblias. Tenemos 6 divisiones en nuestras Biblias. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El libro de historia, que ya corresponde al libro de los Hechos. Luego tenemos las epístolas a las iglesias, Romanos, Corintios, Primera y Segunda, Gálatas, Efesios, Colosenses y Tesalonicenses, Primera y Segunda. Luego están las epístolas personales, Timoteo, Primera y Segunda, Tito, Filemón, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Y las epístolas universales, Hebreo, Santiago, Pedro, Primera y Segunda, Primera de Juan y luego Judas. Y por último tenemos lo que es el libro de la profecía. Este es el orden de los libros que tenemos en nuestras Biblias. Pero la compaginación original no corresponde a estos libros, de manera que el orden cronológico se pierde según las fechas que fueron escribiéndose estos libros sagrados. San Jerónimo, que en el siglo IV, por el año 380-85, comienza a traducir la Biblia en la Vulgata Latina. En la Vulgata Latina, Jerónimo presenta lo que es un orden totalmente diferente al orden que conocemos. Luego del libro de los Hechos, Jerónimo fue presionado por la Iglesia Católica, ya que el mismo Jerónimo pues era parte de la Iglesia. Y en esa traducción latina, que posteriormente se llamó la Vulgata Latina, pues incluyó lo que es el libro de Romano después de los Hechos.
¿Por qué el libro de Romanos? Porque la iglesia que dominaba el mundo no estaba en Jerusalén, sino que estaba ¿dónde? En Roma. Y por tanto, esa carta de Pablo a los romanos debía de estar en el orden después de los hechos. Porque el orden primitivo no estaba incluido lo que es romano después de los hechos. Y eso lo vamos a ver con la evidencia manuscrita de los testigos antiguos. Aquí tenemos el Códice Vaticano, que data del siglo IV antes de Cristo. Este es el índice de los libros. Primero tenemos los 4 libros junto con los hechos de primero. En segundo lugar, tenemos lo que es las cartas judeo-cristianas. Y dentro de las cartas judeo-cristianas, el primer libro es Jacobo. Jacobo. Entonces, la iglesia quita a Jacobo, que estaba ubicado después de Hechos, para insertar el libro de Romano, de manera para quitarle la importancia y la supremacía que tenía Jerusalén en los primeros siglos de la era cristiana y que la gente se enfocara ¿en qué? En Roma. Luego tenemos la otra división, que es las cartas paulinas. Las cartas paulinas. Y por último está el libro de profecías. Entonces, la compaginación de los primeros siglos sigue de esa manera. Vamos a verlo en español. Tenemos los evangelios y hechos, según como aparece en el Códice Vaticano, que es el manuscrito que acabamos de ver. Las epístolas judeocristianas, mire cómo es que sigue. Jacobo, primera de Pedro, segunda de Pedro, luego están las 3 cartas de Juan y luego está la carta de Judas. De manera que Jacobo va incluido después de los hechos. Esa es la compaginación original. Tenemos también las cartas paulinas, que ya Romanos debía de estar después de Judas. Entonces lo quitaron después de Judas y lo insertaron después de Hechos. De manera que pusieron a Jacobo casi al final del nuevo pacto. Exacto. Y Tesalonicenses, que fueron una de las primeras cartas de Pablo, deben de estar también en otro orden, según el orden cronológico. Aquí tenemos el Códice Sinaítico, que es del siglo IV también. Aquí ya registra, por ejemplo, Roma, Romanos, después de Juan. Mire la importancia de esto. Aquí no lo colocan después de Hecho, sino que lo colocan después del Evangelio de Juan, todavía más cerca de los evangelios. Y luego las epístolas, Jacobo, lo colocan después de los hechos, pero ya al final de todas las cartas paulinas, de todas las cartas de Pablo, desde Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, primera y segunda, Hebreo, Timoteo, primera y segunda, Filemón, y luego entonces colocan lo que es a los hechos. Y luego de hecho sigue entonces Jacobo. Así que lo ponen totalmente aislado para poner a Roma luego de Juan. Eso es en el Códice Sinaítico. Es decir, que los escribas podían organizar los libros de la manera que ellos quisieran, y eso fue lo que ellos hicieron. La compaginación original del nuevo pacto es como sigue. En el caso de los
cuatro evangelios, por la autoridad inherente del mismo evangelio de Juan, debe de estar en primer lugar. De manera que el texto en sí resalta lo que es la importancia de la vida eterna, la vida en Cristo. Jesús como Dios y también como hombre. Y de los cuatro evangelios, el único evangelio que no es hipnótico, que no tiene una visión conjunta a lo que es Marcos, Lucas y Mateo, pues debe de estar en primer lugar dentro de la categoría de los cuatro evangelios por su autoridad inherente, de que es uno de los evangelios más importantes de los cuatro. Entonces debe de estar incluido como primero por la autoridad inherente, no por la cronología de la fecha, ya que según los estudios se ha determinado que el evangelio de Marcos fue el primero de ellos. Y luego entonces seguir con el evangelio de Marcos, luego el evangelio de Mateo y luego Lucas. Y tradicionalmente luego los hechos. Entonces tenemos las epístolas judeo-cristianas. Ahí sí debe de seguir Jacobo después de Hecho. Luego Primera de Pedro, que se escribió después, luego Segunda de Pedro, luego Judas y luego las tres cartas del apóstol Juan. Y luego entonces se introduce las epístolas paulinas, que fue escrita luego de la anterior, como es Primera de Tesalonicense y Segunda de Tesalonicense. Es decir, que las primeras cartas que Pablo escribe a la iglesia están dirigidas a la iglesia de Tesalónica. Pero cuando uno va a la escritura, según el orden que nosotros tenemos actual de los libros, entendemos que Romanos fue el primero que Pablo escribió. Pero las primeras cartas que escribió fueron a los tesalonicenses. Luego entonces siguen los Corintios, primera y segunda, luego Gálatas, Romanos y luego el libro de Efesios. Y continuando con Filipenses, Colosenses, Hebreo, Filemón, Primera de Timoteo, Tito y luego Segunda de Timoteo. Es decir que los libros no es Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo, seguido, no, hubo un lapso de tiempo, una cronología que primero fue escrito Primera de Timoteo, luego Pablo le escribió a Tito y luego le escribió una segunda carta a Timoteo. Ese es el orden cronológico. Y por último, sabemos ya que el libro de Apocalipsis fue el último en escribirse en la última década del siglo I. Hemos concluido esta parte. Si tienen algunas preguntas, que la misma podamos, para sacarle provecho, sean relacionadas al tema. Bendiciones. Hola. Uno, dos. Sí.
Bueno, buen día. Profe, una pregunta. Cuando miramos esto de la Biblia, ¿qué efecto tiene en la interpretación de la Biblia, para que nos afirme un poquito lo que hemos hablado? ¿Qué efecto tiene en el creyente un orden errado de los libros? Porque ya lo estamos hablando, sino que bueno que usted, como también maneja el tema educativo, también nos orienta un poquito. ¿Qué efecto tiene en un cristiano una compilación incorrecta? Porque lo correcto es que sea lo más cercano al tiempo, para darnos la idea de secuencia, darnos la idea de los hechos y de todo lo que enmarca el único mensaje bíblico. Esto afecta mucho en la comprensión del texto, de manera que nuestra mente en el momento de la lectura no puede ubicar un orden cronológico. Entonces al creyente se le hará más difícil ubicar la época y la situación en sí dentro de su contexto. De manera que debido a tantos años que nosotros hemos utilizado esta compaginación errada, el creyente ha tenido que servirse de diccionarios, comentarios, Biblia de estudio, que le indiquen en qué fecha, en qué periodo fue escrita el libro. Y a veces tomamos diferentes cartas y vemos diferentes años en que fue escrita. Entonces, esto lo que crea es una confusión en sí, para comprender históricamente, conforme a la cronología en el que se escribieron los libros y se desarrollaron, provoca en sí cierta confusión. Entonces, lo que se recomienda es que las escrituras deben utilizarse conforme a la compaginación original que presentan los testigos más antiguos. Eso nos ayudará también a conocer los procesos eclesiásticos de la iglesia del primer siglo, ¿sí? Los problemas que fueron suscitándose al pasar las décadas del primer siglo de la era cristiana sobre la iglesia. Si tienen alguna otra pregunta. Profe, bueno, ya sabemos entonces que afecta muchísimo la comprensión del texto y obviamente que el contexto histórico es distinto cuando hablamos de la carta. Hay que bajarle volumen cuando hablamos de la carta de los Gálatas o Tesalonicenses, que son las primeras, el contexto en la vida de Pablo. Tesalonicenses. Sí. No, que como aquí en la BTX aparece Gálatas primero. Ok. Pero ya vemos acá, obviamente que el trabajo sigue, ¿no? El trabajo Sí, claro. de restauración. De restauración sigue. No, no es me imagino que vendrá a las 5, por ahí la está preparando, y ojalá la esperamos. A las 6, y ojalá a las 6, las 7 y cada vez más cerca. El punto es que son cartas muy seguidas, ¿no? Yo creo que el contexto de Pablo en Tesalónica o en Corinto, donde escribe la carta a los tesalonicenses, te da una fuerza al mensaje, pero por ejemplo, las cartas escritas desde la cárcel, desde la o a los de Colosas, el mismo que está iniciando en Gálatas, y uno puede ver cómo el apóstol Pablo fue madurando. Por ejemplo, también cuando Pablo exhorta a Pedro, vemos un Pablo muy distinto. Yo creo que también todos nosotros hemos dado ese cambio al inicio, la manera a veces de decir las cosas de una manera enfática, y así como lo hizo Pablo. Vemos un Pablo diferente al de Corintios, al de Corinto, la carta a los Corintios, distinto a un Pablo en Filipenses ya a punto de partir.
Entonces yo creo que me gustó mucho esa parte del orden cronológico porque te ubica no solamente en la comprensión del texto, sino también en la comprensión de lo que es el desarrollo del Evangelio en la persona. Es decir, que todos vamos madurando. Uno ve el Pedro de Hechos, cuando se levanta transformado, diciendo, bueno, ustedes negaron al Señor, ustedes lo crucificaron como si Él no lo hubiese hecho, pero uno mira esas primeras cartas de Pedro, un Pedro ya no de espada ni de estarle volando las orejas a nadie, sino un Pedro muy centrado y desconectado ya del judaísmo del que Pablo lo exhorta. Le exhorta, sí. Entonces, Gálatas. el tema de ubicar aquí las cosas, si ustedes miran, cuando Pablo exhorta a Pedro en Gálatas, y uno diría, pero si fueron escritas primeras las cartas de Pedro, ¿qué pasó con Pedro? Pues que Pedro también estaba en un proceso de desligarse también del judaísmo, que no era como las cosas de nosotros, sino que ahí el tema era la vida, ¿no? Ustedes lo podían apedrear, lo podían hacer muchas cosas, no solamente por el mensaje, sino también por la figura. Entonces, me parece increíble cómo el tiempo le da, o sea, el orden en el que Dios fue manifestando todo esto, te permite hacerte un espejo, porque muchas veces o en mi caso, yo tiendo a desboronarme cuando uno comete un error y uno dice, pero este hombre Pedro que escribe unas cartas tan maravillosas, ¿cómo es exhortado en Gálatas tiempo después? Entonces, a veces yo pienso que lo hermoso del Evangelio no es solamente el mensaje, sino el efecto que tiene y la libertad que uno alcanza a tener. Por eso cuando vemos Pablo escribiéndole a Timoteo, a diferencia de los Gálatas o de la iglesia de Corinto que va con todo el arsenal a cuestionarles, aquí estamos viendo un hombre ya más centrado en lo que es la extensión de la iglesia, el mantenimiento de la iglesia. O sea, ya como que es más consciente, oiga, como dice Hechos 20, cuando yo ya no esté, se levantarán unos que no van a perdonar a las ovejas. Entonces vemos un Pablo ya preparándose, ya preparando a quienes van a cuidar la iglesia. Al principio es el tema del evangelio como tal, confrontando, exhortando a las personas, pero ya al final lo vemos, bueno, ya yo no voy a estar, es cuidando a quienes van a presidir en la iglesia. Entonces yo creo, este orden histórico te ubica de una manera muy interesante con respecto a lo que son las siguientes generaciones para la iglesia. Yo creo que respetar algo que para muchos dicen que no es trascendente, el orden de los libros. No, eso no importa el orden. Yo creo que el orden es determinante para hacerse la idea global de lo que es las escrituras. Entonces quería hacer esa reflexión. Sí, es así. Es correctamente así como usted plantea. Eso es indispensable para la comprensión del texto y para ubicar los periodos. También considerando la autoridad inherente de algunos de estos libros que deben de colocarse primeros que otros, de manera que esto, la restauración y la compaginación, tanto del viejo pacto como del nuevo pacto, pues ayuda mucho a la comprensión del texto sagrado. Si tienen alguna otra pregunta. Profe, una última cosa y perdonen tanta... No hay problema. El viaje no puede ser en vano. Yo creo que Juan nos conecta directamente con Génesis 1:1. Es decir, Juan nos conecta con la ley, con el Pentateuco, nos conecta con el inicio de la Biblia. No nos conecta con Malaquías, como estábamos acostumbrados, sino que nos conecta con Génesis, nos conecta con el principio de las cosas, con la deidad de Cristo desde el inicio. Entonces es muy hermoso ver que el nuevo pacto no comienza, ¿cierto? Como vemos en Mateo, que inicia con una serie de cosas, con la genealogía de Jesús, y todo eso. No, inicia bueno, uno debe ir acostumbrándose a decir los nombres, con el Elohim Aleph Tav, que es el inicio de todo, el origen, la esencia de todo, por quien subsisten todas las cosas. Entonces,
Ya uno salta a Génesis al primer capítulo de Juan y comprendes entonces en Colosenses cuando Pablo habla, ¿cierto?, del mismo Cristo conectado con ese Juan 1, Génesis 1, y entonces tú lo ves y dices, ya al final de los apóstoles casi, tú te das cuenta que la mayoría de los apóstoles terminan hablando firme y enfáticamente, y eso lo vemos en Pedro, lo vemos en los apóstoles como tal, el énfasis directo de la deidad de Cristo. Entonces vemos cómo la cultura helénica, gnóstica, en la iglesia, por decirlo de alguna manera, tenía una influencia muy grande, es decir, que Cristo no era Dios, sino que Cristo logró los niveles de conocimiento para ganarse el título de llegar a ser Dios, y vemos entonces cómo ellos durante todas las cartas, el gnosticismo atacaba Génesis 1 y Juan capítulo 1, verso 1. Entonces es interesante, y el orden te lo dice mucho más, porque al final de los tiempos, ya al final, ya para ellos irse, y lo mismo en las cartas de Juan, vemos la lucha incesante contra ese pensamiento que atacaba directamente la deidad de Jesús, que es determinante para todos nosotros. Muy bien. Sí, el libro de Juan con el libro de Génesis, pues se conectan ambos. De hecho, ambos libros comienzan en principio. En principio, Elohim, Aleph Ta, creó los cielos y la tierra. Y en el Evangelio de Juan, en principio era el Logos, y el Logo estaba ante Dios. Entonces, aquí, tanto en Génesis como en el Evangelio de Juan, hay un artículo definido que no aparece ni en el hebreo ni en el griego. De manera que no puede traducirse en el principio, sino en principio. Porque el artículo lo que hace es que fija un tiempo señalado. Pero el idioma original en los dos, en el viejo pacto y en el nuevo pacto, no aparece el artículo. De manera que esto lo que significa es que hay un tiempo, es decir, atemporal, lo que ocurre en el versículo 1 de Génesis y en el versículo 1 de Juan, porque está hablando de quién, de la eternidad, mucho antes de Dios crear el tiempo, sí, el tiempo cronos, como le llaman en griego, sino el tiempo kairos, el tiempo de Dios. Entonces, tanto en el versículo 1 de Génesis y en el versículo 1 de Juan, pues se comienza hablando de un tiempo atemporal, lejos del cronos, lejos del crono. Por eso es que también el libro de Juan debe de estar incluido como el primero de los evangelios y conecta directamente con el libro de Génesis, de que en un principio, es decir, antes de esta creación, Dios creó los cielos y la tierra. Y luego, en el versículo 3, es que Dios dice, sea la luz. Al decir la luz en el versículo 3, es que comienza a crear todo lo terrenal. Pero en el versículo 1 y 2 ya Dios había creado todo. De hecho, la tierra ya existía. En el versículo 2 el Espíritu se movía sobre la faz del abismo acuoso, dice las Escrituras. Pero en el versículo 3 Dios dice, y dijo Dios, sea la luz. Es decir, que la creación de lo que nosotros conocemos actual comienza en el versículo 3, pero en el versículo 1 ya había sido creado el universo, y a partir del versículo 3 comienza a ordenarse el cosmos, las estrellas, el sol y un sinnúmero, pero ya la tierra en sí existía, porque el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en el versículo 3 es que comienza entonces la creación, con las primeras palabras de Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Bien, si tienen alguna otra pregunta,
Creo que de Génesis capítulo 1 tengo una deuda en los foros de qué hablar acerca de eso. Es bien profundo Génesis capítulo 1. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bien, entonces, ok. Vamos a escuchar la pregunta del hermano. Sí, pues muy agradecido con Dios en esos 3 días de todas esas enseñanzas, esas riquezas que el Señor nos está regalando en esos tiempos, ¿no? Pues me gustaría saber si solamente trabaja, o sea, a nivel de solamente si las Biblias están solamente en español o si está en inglés o francés, ese mismo trabajo que está haciendo, si la sociedad bíblica está trabajando también a ese nivel, como si existe ahora Biblias en francés, en inglés, o pues me gustaría saber eso. Ok, la Sociedad Bíblica Iberoamericana ya está dándole las últimas revisiones a la Biblia textual en portugués, que será publicada dentro de poco. Y luego entonces también creo que se va a trabajar con la Biblia textual en el inglés. Y creo que también la Sociedad Bíblica Iberoamericana va a seguir trabajando para que esté disponible en todos los idiomas. Entonces, orar para que el equipo de traductores y la misma Sociedad Bíblica de Dios le ayude a agilizar el proceso y que otros hermanos de otros países, traductores que conocen el idioma, pues colaboren y trabajen juntamente para que podamos tener la Biblia textual no solamente en español, sino en los demás idiomas. Próxima novedad es la Biblia textual en portugués, que ya se están dando las últimas revisiones. Para los hermanos de Brasil y Portugal, saben que en Brasil hay muchos millones de habitantes, país más grande del continente americano, de Latinoamérica, de Sudamérica. Entonces, creo que se está haciendo un buen trabajo. Si tienen alguna otra pregunta sobre la compaginación y el tema que abordamos en el día de hoy. Si no tienen alguna pregunta, pues lo damos por terminado a la conferencia. Dios le bendiga y a los hermanos que están en línea de igual manera. Bendiciones.